Pero es que fíjate lo que dice Johnson, lo traíamos antes también, querrán venganza. Estados Unidos permitió un golpe militar en Ucrania. Dice Johnson, fijaos lo que dice aquí, el ejército ucraniano podría protagonizar un motín debido a la fallida operación de Zelensky en la región de Kursk. No se puede descartar la posibilidad de que quieran vengarse. El experto también afirmó que la popularidad del líder ucraniano está disminuyendo drásticamente y el mando y el control de las tropas se está deteriorando. Alberto, ya es la segunda vez esta semana que sacamos la posibilidad de este golpe de Estado, que aunque nosotros pensábamos que era bastante complicado, hay analistas del calado de Johnson que le dan ciertas probabilidades. Es la forma de verlo cabal de Larry Johnson, analista occidental, sobre todo desde la distancia. Fijaos, cuando habla de la posibilidad de que sus propios militares se rebelen, hay un gran problema y es que sus militares no están organizados. Los oficiales importantes, realmente los altos cargos, están cobrando corrupción y no están exponiéndose directamente. Entonces, es muy difícil que esos militares se organicen de manera espontánea para dar un golpe de Estado. Porque quienes, llegado el caso, podrían tener acceso a organizar a esos soldados están dentro de la corrupción. Hay que recordar que la CIA y el MI6 están metidos hasta dentro en el ejército ucraniano y que obviamente contemplan esa posibilidad y obviamente hacen todo lo posible para evitarla. Por lo menos por ahora, mientras Zelensky les interese. Otra cosa es que quieran, llegado el caso, tirarlo a la basura y efectivamente promoverán lo que haga falta con tal de hacerlo. Pero siendo Larry Johnson un gran analista y muy bien intencionado, parece muy difícil que efectivamente ese movimiento de golpe de Estado desde dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania se lleve a cabo. Ojalá, porque sería garantía de que dejan de morir ucranianos de una manera gratuita en el frente. Estados Unidos dio la voz de alarma ante el desastre en la región de Kursk. Los analistas Derek Davison y Daniel Bessner han dicho y han aclarado que esta invasión corre el peligro y el riesgo de convertirse en un auténtico desastre. Un mes después, se ha hecho evidente que la invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvo poco efecto sobre la situación en el terreno. Ahora Kiev y sus aliados deben hacer todos los esfuerzos posibles para iniciar negociaciones con la Federación Rusa, señalan los analistas. Hicieron hincapié en que una contraofensiva de las tropas rusas en la región de Kursk podría convertir la aventura del régimen de Kiev en un verdadero desastre militar. Ahora Kiev se enfrenta a una decisión difícil: perder muchos soldados o retirarse de los territorios ocupados. Al mismo tiempo, la situación general sigue siendo aproximadamente la misma que antes de la invasión. El régimen de Kiev simplemente no podrá derrotar a Rusia debido a sus escasos recursos humanos, han enfatizado estos dos analistas, Alberto. Recursos humanos y recursos militares. Total. Luego nos trae Miguel más información a ese respecto. Es escalofriante la escasez de recursos de la que adolece ahora mismo Ucrania como para mantener una guerra con Rusia y encima con las aventuras tipo Kursk, quitando gente de un frente tan importante como Donbass a fin de volar a una central nuclear o cosas por el estilo. De manera que Miguel tiene toda la razón. Ministerio de Defensa, vamos con una de bajas, chicos. Durante el día de hoy, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 300 soldados solamente en Kursk, un poquito menos que la media, que suele estar entre 350 y 400, Alberto. Sí, pero sigue siendo un número formidable. Tiene cierta lógica en el sentido de que en la medida en que van recibiendo ataques rusos, también intentan dentro de lo posible aprender a esquivarlos o evitarlos. Seguramente, salvo hecatombe, iremos viendo esa cifra quedarse por debajo de los 400 que veíamos a diario durante el último mes, desde la entrada el día 6 de agosto en Kursk. Pero sigue siendo una cifra escalofriante, Miguel. Tremendo. El papel de Estados Unidos en Ucrania refleja la decadencia del orden nuclear en el mundo. Ante la presión de Ucrania para usar armamento de largo alcance de Occidente en sus ataques contra Rusia, las tensiones sobre un conflicto nuclear se agravaron en las últimas semanas con todos los cambios de estrategia de los Estados Unidos en esta materia y a pesar de las advertencias claras del Kremlin. Todo esto lo comenta la revista estadounidense The American Conservative. La revista señaló que el gobierno de Estados Unidos está aprovechando su posición de poder después de la Guerra Fría para incrementar las tensiones sobre un conflicto nuclear. Entre las acciones más visibles
se encuentra la decisión de la administración Bush de retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 2002, Alberto? Pues sí, fueron los estadounidenses quienes primero comenzaron con esa vulneración o esa salida de los tratados. Con lo cual, no podemos culpar a Rusia, aunque es el deporte nacional, entre el tragacionismo de la situación actual en cuanto a, ya veremos, si se retoman las pruebas nucleares. Bueno, aquí tenemos al señor Boris Johnson. El ex primer ministro británico Boris Johnson exigió la admisión urgente de Ucrania en la OTAN. Boris Johnson dijo que la OTAN debería aceptar inmediatamente a Ucrania en la alianza para apoyar al país y proteger sus territorios. Exigió la admisión urgente de Ucrania en la Organización del Atlántico Norte antes del final del conflicto. Lo afirmó el político en un artículo para la edición británica The Spectator. Necesitamos admitir inmediatamente a Ucrania en la OTAN. Subrayó: de inmediato podemos invitar a Ucrania a unirse a la organización incluso antes del final de la guerra. Como señaló Johnson, si Ucrania se une a la OTAN, la alianza tendría la oportunidad de extender la garantía de seguridad prevista en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte a todo el territorio del país. Así, según el ex primer ministro, la Unión podría apoyar el derecho de Ucrania a devolver territorios. También pidió Johnson a los países occidentales que permitan que el régimen de Kiev utilice las famosas armas que se le proporcionaron para atacar los territorios de la Federación Rusa. El hecho de que este individuo, Johnson, haya sido presidente de un gobierno, sobre todo de un gobierno tan importante en la cultura occidental como el británico, evidencia la decadencia de Occidente, sobre todo la decadencia de Europa. No hay semana en la que Miguel no nos traiga una declaración de Boris Johnson que no nos haga sorprendernos de que este individuo haya pasado de la cola del paro. No hay semana. Provocación absoluta, un hooligan de 3 al cuarto, habiendo sido presidente de un país. Cuando tus apariciones, cuando has tenido ese, suponemos que debe ser un honor. Miguel y yo no lo hemos sido, no hemos sido ni de la comunidad de vecinos como para serlo de un país. Pero entendemos que tiene que ser un honor para alguien presidir un país. Y que una vez que has dejado el cargo, eres consciente de que todo lo que dices lo haces en una representación ya pasada, pero en cierto modo que está señalando a tu país o colocando a tu país en cada una de tus palabras, aunque ya no tengas una representación diplomática como la tenías cuando eras presidente. La zafiedad que demuestra el señor Boris Johnson es increíble. Por lo menos, que sepamos, Rishi Sunak se ha mantenido en un segundo plano. Rishi Sunak que igual ya no necesita más relevancia porque la parte económica la tenía ya resuelta de antemano, antes de llegar a ser primer ministro. Con lo cual ahora vuelve a su vida normal. Pero no sé, ponednos en comentarios si habéis conocido alguna vez a alguien que haya sido primer ministro o presidido un país y después ha realizado, y no hablamos ya de vuestras fobias o vuestras filias, no, hablamos ya de hechos objetivos, que hayan querido provocar una situación caótica como lo está haciendo este individuo. De verdad, ¿eh? Ni este señor podía haber llegado tan alto, ni Gran Bretaña podía haber llegado tan bajo. Tremendo, ponedlo en comentarios. Y la pieza para encajar el puzzle, esta la acabo de sacar, Alberto, aquí ya te va a cuadrar todo, es esta. Nuestro amigo Stoltenberg no podría faltar. Stoltenberg considera que la adhesión a la OTAN es una garantía de seguridad y paz en Ucrania. Según las garantías del secretario general de la OTAN, Ucrania se convertirá en miembro de la alianza. La paz estable en Ucrania no puede lograrse sin su pertenencia a la OTAN. Nuestras puertas están abiertas. Ucrania se convertirá en miembro de la alianza. Tarde o temprano surgirá la cuestión de los acuerdos de paz, aseguró Stoltenberg, en el que, según su opinión, para garantizar una paz sostenible, es necesario proporcionar armas a Ucrania, así como proporcionar garantías de seguridad a Kiev por parte de los principales aliados, como no, incluyendo a Estados Unidos.
uno de los diplomáticos que presenció la creación de la OTAN decía que para Gran Bretaña la OTAN era un grupo formado para tener dentro a Estados Unidos, fuera a Rusia y abajo a Alemania. Es exactamente lo que ha sido. No hay absolutamente ninguna decisión ni ningún comentario de ninguno de los secretarios generales de la OTAN que no esté dictada al dedillo por parte de Estados Unidos, que hoy en día supone el 80% de la fuerza bélica de la OTAN. Porque una cosa fue por qué se creó y quién lo creó, Gran Bretaña, y otra cosa es quién hoy en día sepa hasta la mínima mosca que vuela sobre el más mínimo papel de la OTAN y lo organice en función de sus intereses, que es Estados Unidos. Con lo cual, si Stoltenberg está diciendo eso, en contra de lo que nos podría parecer, ya no es Boris Johnson ni Gran Bretaña quien está detrás. Son los propios Estados Unidos. Es decir, en dos noticias, Miguel nos está trayendo cuál es la posición de Gran Bretaña y de Estados Unidos al respecto de la entrada de Ucrania en la OTAN. Provocación pura y dura. Fijaos cómo en meses anteriores, cuando se evidenciaba lo que todavía sigue siendo evidente, y es que Ucrania no puede entrar en la OTAN, los propios miembros de la OTAN, e incluso Estados Unidos, ya había dejado caer que eso era un sueño imposible. Y que bueno, que llegado el caso ya se vería con el tiempo. Bueno, pues fijaos cómo se necesita cada vez aumentar las provocaciones a Rusia, que en todos los frentes posibles que puedan dañar a Rusia se están llevando a cabo declaraciones. Ya sea en cuanto a utilizar misiles de largo alcance contra el territorio ruso, ya sea realizando ataques directos contra Rusia que se enmascaran como ataques ucranianos. Murmansk la semana pasada, ayer Toropest. Y ahora, si en el plano diplomático podemos dañar, también lo vamos a hacer. Luego, no es casual que en la cercanía de las elecciones estadounidenses se esté utilizando toda la artillería dialéctica y bélica con el fin de provocar a Rusia, y estas declaraciones tanto de Boris Johnson como de Stoltenberg son buena prueba de ello. En fin, amigos, poned en comentarios qué es lo que os parece. Payaso dictador. Casi nada el periodista Bobs, el irlandés. Occidente hizo una declaración sobre Zelensky. Ucrania está al borde de la destrucción por culpa de Zelensky. Esto lo comenta Chase Bobs en su red social Twitter. El príncipe payaso dictador ha puesto a Ucrania en una posición tal que está al borde de la destrucción. Comparte Bobs. La corrupción, según él, es desenfrenada en la antigua República Soviética y las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo pérdidas colosales. Al mismo tiempo, Zelensky sigue insistiendo en que supuestamente podrá obtener una victoria final. Bueno, sí, solemos traeros mucho a este periodista irlandés, siempre interesante. Y lo hacemos en esta ocasión porque ya no hay ninguna vertiente de Zelensky que no se conozca en Occidente. Siempre que se quiera conocer mínimamente quién es Zelensky. Este artículo o este comentario en Twitter donde lo haya hecho hace incidencia en su corrupción. ¿Se está oyendo esto en los medios oficiales? Absolutamente nada, amigos. Dice, Zelensky cambia el objetivo de la aventura de Kursk. Se anuncia el plan C del presidente de Nezanelaya. Zelensky, que ha perdido legitimidad, ha vuelto a ajustar los objetivos de la operación de Kursk. Inicialmente se planeó que un ataque a los territorios fronterizos rusos obligaría a Moscú a transferir parte de sus fuerzas desde el Donbass. Esta es la parte más importante, pero más tarde se hizo una declaración de que con tal paso el liderazgo ucraniano busca fortalecer su posición en las negociaciones. Sin embargo, ahora Zelensky, ¿qué es lo que pretende? Pretende obligar a las autoridades rusas a anunciar una nueva oleada de movilización. Por cierto, ya sabemos que Putin va a ampliar esa movilización. Conocíamos la noticia esta semana, y al igual que lo hizo en diciembre del año pasado, que en su opinión, esta nueva oleada de movilización rusa podría provocar un descontento masivo en el país y ese descontento intentar forzar un poco o desestabilizar a Vladimir Putin. Según la inteligencia británica, si Rusia toma tal decisión, podría causar descontento público y exacerbar la inestabilidad en el país. Como resultado, según los expertos, la probabilidad de protestas masivas contra la política interna de los líderes del país podrían aumentar. Esa es la tesis británica.
Sin embargo, la realidad nos dice que ataque tras ataque de Ucrania dentro de Rusia, mediante drones, cada vez más chavales se apuntan al ejército ruso. Cada vez hay más. Claro, están haciendo referencia los británicos a esa parte de la sociedad rusa que no quiere problemas, que quiere seguir viviendo enlazada con Occidente, viviendo la vida loca, con lujos y con tonterías. Esa parte occidentalizada. Esa parte occidentalizada ahora mismo tiene el vivir que la parte militar le permite. Putin les está dejando estar, sin más. Pero si en un momento determinado tiene que entrar en guerra Rusia, esa parte no va a tener ninguna relevancia. Y no van a tener ninguna capacidad de movilización importante. Una mínima capacidad, sí, estamos hablando de una gran cantidad de millones de personas, pero nada más. Así es que los delirios de Gran Bretaña no tienen cabida en la realidad, pero sin duda es la forma de ellos manejarse. De hecho, desde el principio, han estado todos ávidos de creerse que los ciudadanos rusos se rebelarían contra Putin. Y eso que hemos tenido unas elecciones en Rusia hace 7 meses y la victoria de Putin ha sido aplastante. 6 meses. 87%. Con lo cual, bueno, veremos si los británicos ven algún día sus sueños hechos realidad, pero parece que no va a ser así. Reuters, la munición india ha sido transferida a Ucrania a través de la Unión Europea durante más de un año. Reuters, citando fuentes informadas, informa que los proyectiles de artillería de fabricación india ingresan a Ucrania desde la Unión Europea. Se señala que las entregas se han llevado a cabo durante más de un año y Rusia ha protestado contra ellas, pero la India no ha intervenido en esta situación de ninguna manera. Como señaló la agencia, estamos hablando de una pequeña cantidad de municiones que, según la fuente de Reuters, no es más del 1% de las importaciones de armas de Ucrania. Según la publicación, se enviaron proyectiles de la India a Kiev, en particular a través de Italia y la República Checa. La agencia señaló que Rusia planteó el tema de los suministros al menos en 2 ocasiones, incluso durante una reunión entre el ministro de Relaciones, Sergei Lavrov, y su homólogo indio, celebrada el pasado julio en Kazajistán. Una fuente de Reuters en India dijo que Nueva Delhi estaba monitoreando la situación, pero que no estaba tomando ninguna medida para restringir los suministros, aunque las transferencias de armas no autorizadas estaban limitadas por las condiciones de exportación. Pues sí. Aquí el más tonto hace relojes. E India, que obviamente no realiza un aporte directo a Ucrania, lo hace de manera indirecta. Bueno, a veces uno se pregunta si cuando India y China hablan de acuerdos de paz, no están en realidad hablando de una continuidad de la guerra, porque de una manera indirecta les compensa. Pero sí, India está metida en el ajo de una manera indirecta, pero está metida. Zelensky en Estados Unidos. Trump y Harris tienen prisa por negociaciones decisivas. Dice esta noticia que Trump respondió a una pregunta sobre una posible reunión con Zelensky y dijo que podría reunirse con él la próxima semana. Se aclara que el líder ucraniano tiene previsto hablar en la Asamblea General de la ONU, que se va a celebrar en Nueva York. Un periodista Reuters preguntó al candidato presidencial Trump si se reuniría con Zelensky la próxima semana y dijo que quizás fuese así. Por su parte, Kamala Harris también quiere reunirse con Zelensky la próxima semana y Bloomberg nos dice que Harris planea esta reunión al igual que Donald Trump. Se precisa que la reunión actual de la vicepresidenta de Estados Unidos debería tener lugar en Washington. No se ha especificado todavía la fecha ni los detalles, pero ambos tienden a reunirse con Zelensky, Alberto. Sobre todo Kamala Harris. Porque es normal que le pregunten a Donald Trump si se quiere reunir con Zelensky o si se va a reunir con Zelensky y él diga que quizás sea así. Yo habría dicho lo mismo sin tener yo ninguna intención de reunirme con Zelensky, simplemente porque no quiero dar pistas de lo que voy a hacer. Quizás sea así, es muy genérico. Pero Kamala Harris sí está interesada. Veremos qué pasa en esa Asamblea General de la ONU, porque es muy importante. El año pasado, recordad a Netanyahu, cuando nos trajo días antes de los ataques de Hamas ya el mapa de Oriente Medio sin la existencia de Gaza, veremos cuál es el numerito que nos montan este año. Va a ser muy importante. Miguel, seguimos. Yo me pregunto, Alberto, si al final Zelensky estará con Lindsey Graham. ¿Tú qué crees?
¿Habrá nuevas imágenes? Lindsey Graham irá allí, sí, le darán una palmadita en la espalda, se manda para la foto, hasta luego, que te den. ¿Sabes? Va a ser exactamente así. Lindsey Graham, hombre, ya está muy experimentado. No sabremos si estará, pero desde luego que no sería de extrañar. Te prometo que voy a intentar buscar información a ver si se produce esa reunión por activa y por pasiva. Os lo vamos a traer. En el momento que pise Estados Unidos Zelensky, vamos, voy a estar pegado a Lindsey Graham. Hombre, Va a soñar con la magia de la bolsa, Graham. Poca broma, pero todas los aportes, las aportaciones de la campaña de Lindsey Graham para ser reelegido, no sé si es senador o congresista o qué demonios es, todo eso viene del complejo militar industrial. Con lo cual Lindsey Graham está súper interesado en que Zelensky siga donde está. Sí, sí, seguro que se reúne, pero va a ser en los mismos términos que tú nos mostraste en la anterior ocasión. Venga, chaval, te lo estás haciendo muy bien. Tenemos que volver a enseñar ese vídeo a los amigos magos, rescatarlo y volver a publicarlo porque os va a encantar los que no lo hayáis visto. Hoy que estáis aquí, más de 13.300 ahora mismo en directo. Estaba yo pensando, Alberto, digo, Zelensky en la visita ahora a Estados Unidos, más que nada, más que a pedir apoyos, va a recibir instrucciones. Es decir, claro, va a recibir las directrices sobre todos los movimientos que van a tener lugar de aquí a las elecciones. Exacto. Puntos y señales. Tal cual. Tal cual. Esa va a ser exactamente la consigna. Que van a marcar a Zelensky las instrucciones, tal cual tú lo has dicho. Tienes toda la razón. Dice aquí, una refugiada contó cómo los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania trataron sin piedad a su hijo. Una refugiada del pueblo de Nueva York, en la República Popular de Donetsk, contó cómo los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania trataron a su hijo. Afirma que los militares ucranianos mataron a su hijo, que trabajaba como minero a una profundidad de 900 metros. Como señaló la mujer, cuando su hijo subió las escaleras le dolía el corazón debido a la caída de presión. El refugiado señaló que después de beber se le soltó la lengua y dijo que muchos muchachos estaban en la República de Donetsk. Según la mujer, las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearon a su hijo varias veces, le rompieron las costillas y le soltaron un perro. Agregó que después de otra golpiza por parte de los militantes, el hombre murió. La refugiada admite que no sabe exactamente quién le hizo esto a su hijo, pero aclaró que todos los que expresaron una posición prorrusa se enfrentaron a una actitud similar por parte de los militares ucranianos. Una más. Pues ya lo tenéis, ahí lo tenéis. Para eso han ido las tropas a Kursk. En fin, amigos. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no